cómo hacer un resumen. Yo estoy seguro que cada uno tiene una estrategia de hacer resumen, pero aquí vamos a ver primero las características que debe cumplir el resumen. Todos sabemos que el resumen consiste en llevar a términos breves todo el documento que se ha elaborado. Normalmente, y es común, que el resumen se haga al final, ¿no? Cuando ya tengo redactado desde la introducción hasta las conclusiones, tengo el argumento para hacer un resumen. Eso es lo más común. Aunque, como el artículo se deriva de una tesis, normalmente, pues posiblemente ya tengo un resumen previo. También podría ser, ¿no? Es decir, o redacto en el orden, título, autores, resumen, palabras clave, etcétera, o redacto en el orden que crea más conveniente, ¿no? Porque para algunos es más fácil iniciar por la metodología y luego ir a secciones más difíciles, y el resumen dejarlo al final. Cada uno busca su estrategia de redacción. Pero lo importante es que el resumen cumpla estas dos características: inédito y autónomo. ¿Qué significa inédito? Inédito significa que aquí no haya similitud, ni plagio. No hay excusa. ¿Por qué? Porque el objetivo es propio, el objetivo va en el resumen. No hay excusa. ¿Por qué? Porque la metodología es propia. No hay excusa. ¿Por qué? Porque los resultados son propios. La conclusión es propia. Entonces, eso significa que todo lo que voy a colocar en el resumen es propio. Por lo tanto, no hay excusa que no sea inédito. Por lo tanto, debería colocarlo, para que sea inédito también, en propias palabras. Entonces, acá hay una estrategia para hacer un resumen inédito. Leer lo que ya tenemos redactado, desde la introducción hasta las conclusiones, pensar en lo más importante de cada sección. Vamos a decir cuál es lo más importante. Elegir los aspectos que se deben sacrificar y cuáles destacar. Eso porque tenemos que adaptarnos a una cantidad de palabras que normalmente es regulada por las revistas científicas. Y por último, propias palabras. Construir el resumen con propias palabras, procurando que el lector entienda sin necesidad de leer ninguna otra parte del documento. Esta última frase implica hacer el resumen autónomo. Es decir, que cuando yo lea el resumen, quede claro todo lo que se ha hecho y que no obligue al lector a ir a otra sección para entender lo que está en el resumen. Ahora sí, para profundizar, sí, para ver más en detalle algunos aspectos, eso sí, ¿no? Pero el resumen debe quedar claro en su contexto general, todos los aspectos que están ahí en el resumen, que no quede nada en la duda. Por ejemplo, si yo coloco una nomenclatura, una abreviatura, que no sé qué es, porque eso, el significado de esa nomenclatura está en la introducción, ya no sería autónomo, ¿no? O coloco una tipología que es muy desconocida, nadie lo conoce, también, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos justamente para evitar estas malas prácticas de dejar resúmenes que no son autónomos. Primero, lo inédito. Miren, a nosotros nos han rechazado artículos por similitud, y no solamente similitud, alta similitud en los resúmenes. Este es un caso, ¿no? Un rechazo donde el editor nos dijo que había una alta incidencia de similitud en el resumen e incluso indicios de autoplagio. Vean ese término, ¿no? No solamente plagio, es autoplagio. ¿Qué significa eso? Que estas frases que están en rojo habían sido utilizadas por nosotros mismos en otras publicaciones. ¿Qué pasó aquí? Cuando recibimos el rechazo de este artículo, yo le pregunté al tesista que hizo la redacción y le dije, a ver, ¿cuál fue tu estrategia de redactar el resumen?
Entonces él me dijo que para ahorrarse la traducción, él lo que hizo es tomar un resumen de un artículo que ya habíamos publicado y sobre esa plantilla ir cambiando algunas cosas específicas que eran del trabajo, ¿no? Como los trabajos que hacemos pues están dentro de una línea de investigación, pues como que la investigación que hacemos pues va avanzando, pero digamos que de repente por desconocimiento, y fue así, se toma un resumen, siendo de que es un trabajo similar, y se comienza a cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces la explicación fue que lo hizo para ahorrarse la traducción, ¿no? Entonces, y eso pues implica de que hay frases que quedaron iguales como ya están publicadas, y eso cuando uno pasa un software antiplagio que determina la similitud, va a salir, ¿no? Y si son nuestros, pues ya sería un autoplagio. Entonces, vean, eh, esto, ¿cómo se soluciona? Siendo de que esto es propio, en realidad no habría un plagio, pero la similitud hay que desaparecerla, ¿no? Hay que desaparecerla. Entonces, eso es lo que hicimos aquí, desaparecer la similitud, es decir lo mismo, pero en otras palabras. Es el parafraseo, el famoso parafraseo. Eh, y usando algunas estrategias, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ya está el resumen parafraseado, el mismo resumen. Lo que dice aquí, por ejemplo, al inicio, dice, en jugo de caña usando resina comercial. Aquí decimos, en jugo de caña de azúcar usando resina absorbente. Vean que la idea es la misma, solo que el hecho de cambiar una palabra y otra aquí, ya le quita la similitud. No estamos incurriendo en plagio porque este es el material que se ha usado, ¿no? La resina que se ha usado y la muestra que se ha usado. Entonces, solamente lo decimos en otros términos. Igual, ¿no? Cada frase ha sido cambiada a decir la misma idea, pero en otros términos. Eso se trata, ¿no? De eso se trata. Ahora, para que un resumen sea de buena calidad, podríamos hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué incluir en el resumen? La primera pregunta, ¿por qué se hizo el estudio? Eso implica declarar la importancia del estudio, que normalmente está en la introducción, como vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el propósito del estudio? También declarar el objetivo. Eso normalmente también está en la introducción. ¿Cómo se ha realizado el estudio? La metodología, población, muestra, procedimiento, diseño, entre otras cosas. ¿Qué se ha encontrado? Los resultados. ¿Qué es lo nuevo y relevante? Conclusiones. Entonces, vean, en el resumen debe estar en lo posible todo esto. En lo posible. Estamos hablando de un artículo de investigación original, ¿no? Un artículo de investigación original. Ahora, también habría que decir de que lo que deberíamos, en cuestión de tiempo verbal, desde el objetivo hasta resultados en tiempo pasado. Si declaro la importancia del estudio, eso podría estar en pasado, presente y futuro. Y si declaro las conclusiones, eso podría estar en pasado y presente, o sea, podría variar los tiempos. Pero objetivo o resultados, pasado, ¿no? Objetivo, metodología y resultados en pasado. Ejemplo, ¿no? Aquí hemos colocado la importancia, el objetivo, la metodología, resultados y conclusión. El estilo más común de hacer un resumen es un solo párrafo. Ahí está junto todo. Eso es lo más común. ¿Existen otros estilos? Sí, existen otros estilos, pero es el estilo más común. La importancia. Obviamente uno tiene que pensar, y eso está declarado en la introducción, como vamos a ver, pero aquí uno resume esa importancia a 2, 3 líneas. ¿Cuál es la importancia de este estudio? Por ejemplo, los que conocemos este tema, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es estudiar la cinética
componentes volátiles que se generan durante el tostado de cacao, ¿no? El cacao, cuando se tuesta, genera componentes volátiles, que es importante saber cuáles son, cuáles se van, eh, y en qué tiempo se pierden, y en función de la temperatura. Todo eso es importante saberlo. Entonces, todo eso se dice aquí. ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué es importante? Bueno, porque con esto se hace el chocolate, y es importante controlar esas sustancias que tienen antioxidantes, no perderlas, saber controlarlas. Entonces es importante estudiar, pues, las condiciones de temperatura, tiempos, conocer la cinética para tener un mejor control, ¿no? Eso es lo que se dice al inicio. Entonces, esa es la importancia del estudio. 2, 3 líneas, suficiente. Luego el objetivo. El objetivo de este estudio fue pasado, ¿no? Pasado. Entonces vean que la importancia no necesariamente está en pasado, ¿no? ¿No? Actualmente, ¿no? O sea, se dice también en tiempo presente. Puede ser tiempo pasado, tiempo presente. Pero ya cuando voy a declarar el objetivo, sí en tiempo pasado. Objetivo, tiempo pasado. Igual que la metodología, ¿no? La metodología, tostado a estas condiciones de temperatura, tiempo, cortito, son 2 líneas, y los resultados. Los resultados en valores, bueno, los que se tuvieron, la cinética de reacción, las energías de activación, etcétera, ¿no? Los datos, justamente la cinética. Y en conclusión, uno coloca el aporte más importante al conocimiento, que en este caso sería el orden de reacción de la cinética y la formación de compuestos de la degradación, cuáles son, ¿no? Entonces, uno en conclusiones coloca eso, ¿no? El aporte de conocimiento más importante del estudio. Entonces, vean, un ejemplo donde tiene todo. Ahora, ¿cuándo podría ser en casos que tenga muchos resultados que divulgar? Pues me queda poco espacio para colocar la importancia. La importancia es algo que se puede obviar. Hay muchos artículos que directamente declaran el objetivo del estudio, ¿no? Directamente el objetivo, ya no la importancia. Lo que no debe faltar es el objetivo. El objetivo siempre tiene que estar. Estamos hablando de artículo de investigación original. Al inicio, el objetivo. Luego la metodología, luego resultados y luego la conclusión. En ese orden, ¿no? En ese orden debería aparecer en el resumen de un artículo de investigación original. Ahora, si hablamos de revisión o revisiones, ensayos, artículos revisión, también nos podemos hacer algunas preguntas. En este caso, una situación, cuando en artículo de revisión existe una sección de metodología, pues esto es lo que hay que incluir en el resumen, ¿no? Hemos dicho al inicio de que para redactar artículo de revisión, podrían haber revistas que me piden declarar una sección de metodología y otras revistas que no me piden declarar una sección de metodología. Por ejemplo, en la revista Manglar, los artículos de revisión no se solicita de que hayan esa sección de metodología. Por lo tanto, ahí aplicaría esto para el resumen, ¿no? Donde solamente declaro la justificación, el objetivo, resultados y recomendaciones. Y en revistas, y eso lo coloco porque hay revistas, posiblemente que ustedes en algún momento vayan a otras revistas y vean que en su estructura para redactar artículos de revisión, les pidan metodología. Entonces, para ese caso, pues el resumen también debería tener, en resumen, la metodología seguida para ese trabajo de revisión. Entonces, vean, también aquí, justificación, objetivo, justificación del tema revisado, el propósito de la revisión. En metodología, ¿qué base de datos utilizaron? El idioma que se usó para la búsqueda, el tiempo, la temporalidad de la búsqueda y los criterios de búsqueda. Las palabras clave, los operadores booleanos, ¿no? Entonces, eso
lo solicitan en algunas revistas. Y también los resultados que vendrían a ser los hallazgos de la revisión, en capítulos o en subcapítulos. Y podría, en un resumen de un artículo de revisión, pues colocar recomendaciones, ¿no? Entonces, obviamente aquí, resultados, pues va sintetizado los más importantes hallazgos que se han llegado producto de la revisión. Y a menos una recomendación de trabajo futuro en función de esa temática revisada. Entonces, esa es la sugerencia, ¿no? Que yo recomiendo siempre, en un resumen, si tiene metodología. Y si no tiene metodología, pues directamente yo tendría esta información en el resumen. La justificación del tema, el objetivo de la revisión, los hallazgos más importantes y a menos una recomendación de trabajo futuro. Ejemplo. Miren, este es un artículo de revisión donde lo que hemos hecho es revisar la literatura donde se ha utilizado esta tecnología de imágenes en la evaluación de contaminantes biológicos en alimentos. Entonces, es una revisión de literatura, toda la literatura que había en ese momento sobre la aplicación de esta tecnología en la detección, evaluación de contaminantes biológicos en alimentos. Entonces, ¿cuál es la justificación de este tema? Básicamente lo que decimos aquí es que la industria de alimentos está preocupada por controlar la seguridad y la calidad de los alimentos. Y parte de esa seguridad es detectar esos contaminantes biológicos. Y una de las tecnologías que está de moda es la tecnología de imágenes, entre otras tecnologías emergentes, que podría ser eficiente en la detección de estos contaminantes. Y además tiene como gran ventaja ser una técnica no destructiva. Entonces vean, lo que estamos diciendo ahí al inicio es la justificación del tema, la importancia del tema. Y luego el objetivo. Este paper, esta revisión, pues lo que hace es concentrar, centralizar lo más importante, los aspectos clave de las aplicaciones de esta tecnología en el monitoreo de contaminantes biológicos en alimentos. Objetivo de la revisión. Los resultados, los principales hallazgos. Primero, hemos buscado, encontrado esto. Segundo, lo que hemos hallado es esto. Tercero, esto. Finalmente, ventajas de ventajas. ¿No? Decimos lo que hemos hecho, es como hacer un resumen de todo lo que viene después, de todo lo que se va a ver después, ¿no? En la revisión. Aquí no hemos colocado recomendaciones, podríamos, yo recomiendo sí colocar alguna recomendación de trabajo futuro, pero en este resumen no lo hemos hecho, ¿no? De tal manera que se convierte en opcional porque estas recomendaciones van a ir en las conclusiones, aunque yo sí sugiero que vaya también aquí, ¿no? En el resumen. ¿Por qué? Porque a diferencia de las conclusiones, el resumen es más leído. Y además que el resumen y los resúmenes generalmente están disponibles para todos, a diferencia de las conclusiones que ya hay que leerlo en el documento mismo. Entonces yo sí recomiendo que a menos una recomendación de trabajo futuro vaya aquí, ¿no? Al final del resumen. ¿Qué es lo que sí hemos hecho aquí en otra revisión más reciente? Sí incluimos justificación, objetivo, resultados, y aquí decimos que se sugieren hacer trabajos futuros, investigaciones futuras, para entender mejor los procesos de fermentación del cacao, ¿no? Entonces damos esas ideas, ¿no? De que hay que investigar más ese proceso de fermentación, ¿no? Entonces, eso también para atacar artículo de revisión, ¿no? Entonces, estamos viendo los dos tipos de artículos, ¿no? Que a partir del resumen podría haber cierta diferencia en su construcción. Porque vean, para los estudiantes es importante, creo yo, comenzar a hacer artículos de revisión, porque son monografías, ¿no? Es revisar la literatura y bosquejarla en capítulos.
Eso es una revisión, aunque tendría que aportar, pues, colocando alguna discusión de lo que se ha leído, comparando, extrayendo ventajas, desventajas, proyectarnos hacia dónde va, es decir, también tiene que haber un aporte de los autores, no solamente revisar, se encontró esto, sino también que los autores tienen que esforzarse un poco más eh, en colocar su apreciación, ¿no? Su propia apreciación. En algunos casos y en algunas revistas podría haber la forma de presentación del resumen estructurada, como en este caso, ¿no? ¿Qué significa estructurado? Que la introducción está en un párrafo, la metodología está en otro párrafo, los resultados están en otro párrafo, la conclusión en otro párrafo. Están separados. Las técnicas es la misma, solamente que la forma de presentación, pues, ya es diferente, ¿no? Y a esto se llama resumen estructurado. Cuando me pidan hacer un resumen estructurado, ya sé que tengo que separar, ¿no? Cada sección por su lado, en un párrafo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en este tema? Orden. Ya dijimos el orden. Entonces, que no se equivoque en el orden. Hemos hablado tanto para artículo de investigación original como para artículo de revisión. No es lo mismo. Entonces, ya dijimos el orden, pues hay que establecer ese orden, aunque podrían haber algunas estrategias que varíen ese orden, pero lo estándar es este. A veces algunas revistas no controlan el orden, de repente el editor se le pasa, va a encontrar de repente otros órdenes, pero eso es lo lógico, porque estamos siguiendo el orden del mismo manuscrito, ¿no? Lo más importante es la introducción, lo más importante es la metodología, lo más importante es resultados, y lo más importante es la conclusión, vean el orden, ¿no? Entonces, en ese mismo orden, el artículo original. Y el de revisión también en función de la información que uno tiene en el orden de la revisión. Entonces, importante seguir el orden. Ser demasiado extenso podría ser un error, porque a veces, a pesar de que a los autores se le dice que no deben usar más de 200 palabras, se pasan a 250 palabras, o 200 palabras, o a veces una revista solicita 100 palabras, 150 palabras. No respetan. No respetan esa extensión que la revista exige. Incluir información innecesaria, vamos a ver algunos ejemplos. Usar abreviaturas o siglas, a veces que para entenderlas hay que ir a otra sección, eso le quita la autonomía. Y si colocan, pues que sea justificado, ¿no? Porque si solamente va a colocarse una vez, no amerita. O a veces se dice en el resumen, tratamiento 1. ¿Y qué será el tratamiento 1? Para entender el tratamiento 1 hay que ir a la metodología, porque en el resumen no está explicado. Entonces le quitan autonomía, ¿no? Entonces hay que evitar esos errores. Mal uso de signos de puntuación. Fallas gramaticales. Esto es un error muy frecuente porque no sabemos escribir en nuestro idioma. Imagínense que encontramos a veces decir, por ejemplo, pónganse aquí está el sujeto, ¿no? Fuera una oración, ¿no? Sujeto, luego está el verbo y luego el predicado, ¿no? Y predicado. Entonces, aquí no debe haber una coma, pero algunos colocan coma aquí, ¿no? Entonces, no debe haber coma, es una oración, sujeto, verbo, predicado. Aquí no debe haber coma, pero se le ocurre y algunos colocan coma, algunos colocan punto y coma aquí. Es decir, tantos errores que podrían cometerse solamente por el hecho de colocar mal los signos de puntuación, ¿no? Entonces, he encontrado muchos errores en ese sentido. Y eso, ¿por qué lo decimos también? Porque cuando esto, con errores así, se lleva a un traductor, que es lo que hacen la mayoría, usar traductores, y el traductor entiende otra cosa, porque al colocar una coma aquí ya es otro significado, el traductor me da una traducción literal, y como yo no sé mucho en inglés, pues así lo copio y lo pego a mi documento, y va con errores en inglés. Ahora, le echamos la culpa al traductor. En realidad el traductor
Los traductores traducen ahora casi perfecto. El problema es que nosotros le alimentamos de un español horroroso, mal escrito, con mal uso de signos de puntuación. Por lo tanto, la traducción, por más bueno que sea el traductor, pues no va a ser correcta. Entonces, los traductores son buenos. Y yo por experiencia, les digo, generalmente mi grupo de investigación publicamos en inglés y usamos traductores. Pero obviamente tenemos un editor de estilo en el idioma que nos pule la redacción en el idioma en español, ¿no? Entonces, se supone que si nosotros tenemos esa capacidad de escribir bien el español, pues usando traductores se facilita la vida, ¿no? Porque los traductores son buenos ahora. Antes se podía decir que eran malos, pero ahora los traductores que existen, tanto el Google académico, Google Traductor como otros, son buenos. Solamente es que hay que alimentarle con un documento, frases o párrafos bien escritos, ¿no? En nuestro idioma. Entonces, nosotros tenemos también como editores una forma de controlar esto, ¿no? Eh, no somos expertos en inglés, pero de alguna forma, pues algo de inglés sabemos y fácilmente nos damos cuenta de que los resúmenes, cuando se le lleva al abstract, no han sido bien traducidos. Hay error muy grande ahí, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Se les pide que si publican en español, por ejemplo, en Manglar llegan muchos artículos en español, la mayoría, digamos, en español, pero se les pide que el título, el resumen y las palabras clave estén en inglés. Pero la mayoría no toma en seriedad esto. Simplemente usa el traductor, copia y pega y ya está. ¿Qué pasa con esos resúmenes? Vean que la ciencia es global ahora. Ese artículo que se publica en la revista Manglar lo puede leer cualquiera en el mundo y posiblemente llegue a su artículo por el inglés, por el abstract, por el título en inglés, no por lo que está en español. ¿Y qué pasa si es que ese título o ese resumen está mal escrito en el inglés? Pues se asocia con un documento de mala calidad por más bueno que sea ese trabajo. Entonces es importante tener presente un esfuerzo adicional para pulir al menos el título, el resumen y las palabras clave en inglés que estén bien escritas, ¿no? No es mucho esfuerzo, ¿no? Hay que, o si no sabemos nosotros, pues asociarse con algunos colegas que sí tienen esas habilidades de la traducción o a menos del estilo en el español para que el traductor haga bien su trabajo, pues hay formas, hay estrategias, ¿no? Para que el documento en ese idioma quede correctamente. Porque en el mundo, el idioma que sirve principalmente para buscar información es el inglés. Por lo tanto, podrían tener más lectores en inglés que en español. Y muchos trabajos se llega por el resumen, por el título y el resumen. Por lo tanto, hay que dejar bien escrito el título y el resumen en inglés. Es importante, ¿no? Alguna información innecesaria. La tipología de los estudios. Personalmente, creo yo, y también los que publican en revista de alto impacto, no colocamos normalmente la tipología de los estudios. Decir un diseño no experimental, tipo analítico, con casos y controles, no ayuda en nada al entendimiento de lo que se hizo. Es mejor decir cómo se hizo la investigación, cuántos casos, los controles, pero no la tipología, ¿no? No la tipología. Podemos encontrar varias denominaciones, ¿no? Diseño no experimental, longitudinal de panel. En realidad, miren, tantos años que llevo en la investigación, nunca me he interesado ni en conocer ni en enseñar estas tipologías. Bueno, yo vengo de una cultura brasileña donde tampoco se toma interés en eso. A ellos les interesa más cómo vas a hacer tu investigación. No me interesa si es tipo A, B, C. Me interesa cómo vas a hacer la investigación.
Entonces me interesa más el cómo, ¿no? Acá, cómo se hizo la investigación, eso es lo que interesa, ¿no? Entonces, no nos enfoquemos tanto a tipología, enfoquémonos más al cómo se hizo la investigación. Y ese cómo, cuando uno diseña la investigación, lo hace en función de literatura. Bueno, en esta literatura lo han hecho así, entonces yo lo voy a hacer así o lo voy a adaptar. En este otro lo han hecho así, lo voy a adaptar. Entonces, vean, no nos interesamos en tipología de investigación, sino más bien en cómo voy a hacer mi investigación para tener resultados novedosos, resultados que cubran un vacío en el conocimiento. Porque esto, en realidad nunca me ha interesado ni me he esforzado en entenderlo, porque, digamos, para nuestros fines es pérdida de tiempo. Para lo académico podría quedar, para los que dictan metodología también. Incluso yo dicto metodologías, pero nunca enseño esto. Bueno, pero queda ahí, ¿no? Para los que tienen algunas experiencias positivas en esto. En mi caso no es así. Pero yo lo veo más por el sentido de que para producir ciencia, importa más el cómo voy a producir esa ciencia, no tanto el tipo de investigación que estoy haciendo, ¿no? Es lo mismo cuando hablamos de hipótesis, ¿no? Hipótesis, tengo mucha tipología de hipótesis. No interesa. Lo que interesa es tomar el concepto de la hipótesis, que dice que la hipótesis es una respuesta al problema planteado, que tiene una alta fundamentación teórica y una alta posibilidad de ser cierta. Entonces, si yo leo la literatura, me inmiscuyo en la literatura, yo tengo la posibilidad de dar una hipótesis que es una respuesta al problema planteado lo más cerca a la realidad, con alta probabilidad de ser verdadera. Y no me intereso más en tipología de hipótesis, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Para ahorrar esfuerzo e ir a lo más importante. En el caso de resúmenes, algunas revistas también comienzan a pedir mayor creación en este tema. Y hablamos de las figuras resumen. Hay una tendencia en revistas de varias editoriales de solicitar figuras resúmenes. Además del resumen en texto, pues quiero también que nos alcances una figura resumen. ¿Qué tiene que tener la figura de resumen? Tiene que tener, visualmente hablando, el objetivo, la metodología, los resultados y la conclusión. Es decir, lo mismo que he colocado en letras, que aparezca en la figura. Esa es una figura de resumen. Entonces, por ejemplo, si yo veo aquí esta figura, puedo decir cuál fue el objetivo. El objetivo fue buscar una correlación entre datos sensoriales y químicos de este producto veico. Puedo ver la metodología con la ruta, ¿no? Si acá encuentro un más, quiere decir que estos dos productos se han juntado para tener este producto ahumado. Maderas que producen el humo y el producto cárnico que es ahumado. Y sobre este producto se han hecho dos evaluaciones. Una evaluación sensorial, usando panelistas y una técnica llamada napping, y un estudio o análisis químico para saber la composición volátil. Y luego se ha visto o se ha estudiado la relación o la correlación de estos dos datos. Y aquí están los resultados y podría también entender la conclusión. Vean que en esa figura debería plasmarse esos cuatro elementos: objetivo, metodología, resultados y la conclusión. Entonces, se pide cada vez mayor creatividad en los documentos que publicamos. Y las figuras se convierten en un elemento, visualmente hablando, estratégico para captar más lectores. Por eso que las revistas solicitan también estos aspectos. Y no solamente en el resumen, vamos a hablar después que también en la metodología, en los resultados, tiene mucho valor el crear figuras, el crear tablas.